8 a 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Javier Palacios, jurista constitucionalista. Lo invitamos para hablar algunos temas de interés alrededor de la consulta popular y el referéndum, la posibilidad de convocarse a una asamblea constituyente, que será una de las 4 preguntas. Hablaremos también de los cambios que debe darse de concretarse la constituyente, por ejemplo, los cambios en la administración de justicia ordinaria, la justicia constitucional también, que ha estado en el debate. Pero quisiera antes preguntarle, a propósito de la consulta y el referéndum, quizás no se está sesgando, incluso en esta campaña, cuando de uno y de otro lado, de los que hacen campaña por sí y por el no, que tienen derecho legítimo, cuando se habla, por ejemplo, de la instalación de bases extranjeras en el Ecuador, que es tan importante, porque el argumento de los expertos es: si hay un crimen transnacional organizado, se necesita ayuda, no necesariamente, no exclusivamente Estados Unidos, pero se necesita ayuda, y esto tiene que ser canalizado, es decir, tiene que haber un convenio, tiene que ir a la Corte Constitucional, puede ir a la Asamblea Nacional para la aprobación. Es decir, no es tan simple o que ya se instala la base, como algunos amenazan, cuidado con la soberanía, lo cual es absolutamente falso. Muy buenos días, Buen Miguel. día, Javier. Un gusto compartir con usted. Yo sí creo que, sobre todo en el tema de las bases militares, se ha centrado una narrativa de... Que no creo que es la correcta y que no ayuda al voto informado. Para empezar, el próximo domingo nosotros no nos vamos a pronunciar sobre si queremos una base militar en Baltra, en Manta, en donde sea, porque ese no es el objeto de la pregunta. La pregunta lo que está diciendo es si queremos eliminar la prohibición constitucional para que pueda existir una base militar extranjera en el país. Es decir, lo único que vamos a votar es para que exista esta posibilidad. Ahora, para que esta posibilidad, en el caso de que obtenga el favor popular la reforma parcial a la Constitución, se materialice, luego tendrá que existir un convenio entre el Ecuador, los Estados Unidos, Europa, quien sea, el país que sea, el estado que sea, para que así se definan los fines de una potencial base militar en el territorio ecuatoriano, dónde se instalará, qué buscará, etcétera. Pero yo no creo que es correcto empezar un sesgo de ni a favor ni en contra, sino más bien en hechos objetivos. ¿Y lo objetivo qué es? A ver, la cooperación internacional en materia de seguridad, ¿le puede ser útil al país? En mi opinión, sí. Yo creo que el Ecuador y el mundo en general vive una escalada de violencia y en los últimos años los hemos vivido en el tema particularmente del crimen organizado transnacional, el narcotráfico. Para esto puede servir una base militar extranjera, desde luego que puede servir. Obviamente dependerá mucho de cuáles son los fines que se conciben, las regulaciones que se ponen, pero esto es un tema de negociación diplomática. Hemos tenido buenos ejemplos en el Ecuador de cooperación de los Estados Unidos, para poner un caso particular, en la lucha contra el crimen organizado transnacional y contra el narcotráfico, y la respuesta es sí. El expresidente Guillermo Lasso, que luego se ha materializado en el gobierno del presidente Noboa, suscribió un acuerdo para en alta mar hacer control precisamente del tráfico de drogas. Y para eso, ¿quiénes están? Está los agentes de los Estados Unidos de América. Y ya vivimos en esa época, cuando el presidente Lasso quiso firmar este acuerdo, que se está perdiendo soberanía, que va a haber violaciones a los derechos humanos. Nada de eso. ¿Cuál fue? Mentira. Y la Corte Constitucional analizó este convenio, porque va a pasar lo mismo en el caso de que se quiera instalar una base militar si se aprueba la reforma a la Constitución. La Corte determinó que era constitucional, hizo ciertas puntualizaciones y se han cumplido. Y ve usted el resultado de este acuerdo. Al menos han existido, de lo que yo tengo conocimiento, 2 o 3 operativos de gran escala que han permitido evitar que el tráfico de drogas continúe en alta mar. Para esto va a servir una base militar extranjera. Para eso va a servir. Ahora, yo he escuchado a ciertos sectores que propugnan por el no atacar el tema de soberanía. Esto no es correcto. O sea, ni siquiera la razón de ser del artículo 5 de la Constitución, como está hoy por hoy,
es por un tema de soberanía. Es un tema netamente ideológico. Y si no, bastaba escucharle al expresidente de la República, Rafael Correa, que él no decía que se afectaba la soberanía, sino que él, hasta a título de sorna, señalaba que él permitía la instalación de una base militar si le permitían a él instalar una base militar en Miami. Es un tema político. Él tenía una afrenta contra los Estados Unidos de América. Él trasladó su posición ideológica a la Constitución. Lo que no dice ni asume su responsabilidad, ni él ni sus adláteres, que ¿acaso no es perder soberanía cuando grupos irregulares se instalaron en el Ecuador durante ese gobierno de la Revolución Ciudadana, como sucedió en la región amazónica con las FARC? Desde luego. O la mala llamada pacificación de las bandas. Eso es perder soberanía. Desde luego que eso es perder soberanía. Entregar las cárceles a un grupo armado, eso es perder soberanía. Pero no el tema de las bases militares. Y tampoco creo que es correcto el ejemplo de trasladar lo que ocurre en Colombia con las bases militares, ni siquiera bases militares, sino que ahí es apoyo militar en Colombia, para decir que en Colombia ha habido una exponencial creciente de la producción de droga y que eso demuestra que no se debe traer al Ecuador. No es así. Para empezar, la instalación de una base militar depende de una negociación diplomática entre el Estado receptor y quien va a instalar la base, ¿no es cierto? Y la operatividad o funcionalidad de la misma, ¿de quién depende? Del poder de turno, de cómo se administre. Una base militar va a dar información, apoyo logístico, etcétera. Nunca va a suplantar a las Fuerzas Armadas locales. Por otro lado, no se puede comparar la realidad de Colombia con la del Ecuador. Más bien lo que tenemos que evitar es llegar a la realidad de Colombia y a la escalada que tuvo el país vecino en temas de violencia. Porque bajo ese mismo concepto, por ejemplo, el tema de la Corte Constitucional en Colombia ha funcionado bien. No sé qué tan bien en el Ecuador, en las distintas épocas me estoy refiriendo. No se puede traer sin beneficio de inventario estos ejemplos para decir que es bueno o malo. Claro, cuando cita Colombia y el tema de soberanía, lo vergonzoso y penoso es escuchar a quienes debieran guardar por lo menos ciertos niveles. Si llegaron a la Corte Constitucional, si ejercieron como jueces constitucionales, como juez constitucional, ahora abiertamente por el no, con argumentos que no tienen sustento, sino un sesgo político ideológico. Se perdió todo ese antecedente. Así es. A ver, yo no creo que se pueda hablar desde un nivel de subjetividad para promover ni el sí ni el no. Yo creo que más bien estos son datos objetivos. Y el dato más objetivo es: la ciudadanía no se va a pronunciar sobre si quiere una base militar en Manta, en Baltra o en ninguna parte. Lo que se va a pronunciar es si hay la posibilidad de que esto ocurra. Y luego esa posibilidad se puede o no se puede materializar. En la Constitución hay un sinnúmero de disposiciones que no se han materializado en el Ecuador. Y puede ser el caso de las bases militares. Puede ser que llegado el caso ya no se requiera, o si se requiera, o las condiciones diplomáticas de negociación entre los Estados Unidos, por poner un ejemplo, y el Ecuador no le convengan al Ecuador o no le convengan a los Estados Unidos y no se llegue a materializar. Pero no creo que por un sesgo ideológico se debe impedir la posibilidad real de que el Ecuador pueda, en el ejercicio, ahí sí de soberanía, de identificar y de controlar temas de seguridad, ver si es o no es viable la instalación de una base militar. Que esa decisión... O ayuda militar, de cualquier manera. Si los grupos son transnacionales, los delincuenciales, ¿por qué no recibir ayuda internacional? Así es. ¿Y por qué el Ecuador se va a maniatar? O sea, ¿por qué el Ecuador se va a cerrar y a encasillar en sí mismo cuando puede tener la posibilidad de conversar? Y esto es un tema de apoyo. O sea, no es que voy a cederle territorio a una base. No, lo va a ser un tema de apoyo logístico en miras de la seguridad. En consecuencia, son importantes sin ir a los extremos. Por ejemplo, cuidado que la soberanía puede verse afectada. Sí, a ver, en mi opinión es, y es una opinión muy subjetiva mía, yo estoy a favor de esta reforma parcial a la Constitución, porque creo que el artículo 5, como está actualmente, refleja la posición ideológica no ni siquiera de un partido político, sino de quien lideraba o lidera el mismo. O sea, eso es evidente. Yo creo que el Ecuador debe sacar estas cargas ideológicas de una Constitución y dejar la posibilidad. ¿Por qué? Porque en temas de seguridad el Ecuador siempre tiene que analizar en función de las circunstancias y recibir el apoyo internacional. Es que yo no veo
cuál es la lógica de negarnos a recibir apoyo internacional. Porque si al final del día el apoyo internacional no funciona, el Ecuador es soberano de decirles, por favor, retiren las bases y se van a su país de origen. Pero no cerrar esta posibilidad, o sea, no imaginarnos qué puede pasar. Pero no bloquear como se hizo en el 2008 en Montecristo. Claro, pero es que verá, todos además parten de supuestos, ¿no? Porque la negativa ahorita a potenciales instalaciones de bases militares es que pueden afectarse los derechos humanos, es que puede afectarse los derechos de la naturaleza, pero todos son potenciales. Y nada de esto tiene una métrica real en el país, en el Ecuador. Todos son potenciales. Bueno, si eso llegase a ocurrir, el Ecuador tiene todo el derecho de pedirle a la base militar que se retire. O, llegado el caso, si en la negociación el Ecuador está haciendo algo mal y es inconstitucional, la Corte no va a dar paso a la suscripción del tratado que permita la instalación de una base, porque eso también pasa por control de la Corte Constitucional. Entonces, habrá control constitucional. Va a haber control constitucional, sin duda alguna va a haber control constitucional. Y allí, para eso está la Corte, así como en otros temas sensibles. Este también puede ser un tema sensible, la Corte va a tener que hacer el control. Pero ya la Corte en el tema de las bases militares ha dicho, esto ni restringe derechos, ni anula derechos, ni tiene nada que ver con el tema de la soberanía. Es una posibilidad de quien ejerce el poder. Y que además... no solo que es una posibilidad, sino que siempre va a estar sujeta a control judicial, en este caso de la Corte o Tribunal Constitucional, el que se determine por llamar. Claro, lo ideal es dejar esos sesgos políticos ideológicos que tanto daño han hecho en el país, y como fue precisamente, como dice el doctor Javier Palacios, el haber puesto la prohibición expresa en el artículo 5 de recibir ayuda internacional. Ahora, vamos al tema de qué se puede hacer de aprobarse una constituyente, qué se puede hacer con la administración de justicia, los cambios tan necesarios que hay, incluso en la justicia constitucional. Bueno, yo creo que en el evento de que se llegue a convocar una asamblea constituyente, en mi opinión, lo que se debe ver a esta asamblea constituyente es como una oportunidad. Y una oportunidad para realizar cambios profundos, no cosméticos en la Constitución. Siempre hay un sector que se le mira solo cuando saltan los casos polémicos, políticos y de corrupción, que es el sector justicia. Pero en realidad el sector justicia es mucho más allá de aquello. La justicia fortalecida, independiente, sólida de un país atrae inversión extranjera, garantiza la seguridad jurídica de todos y permite un mejor desenvolvimiento como sociedad. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si tengo jueces fuertes, independientes, cualquier persona, natural o jurídica, va a querer invertir en el país, porque va a tener la certeza de que si tiene un conflicto con el Estado o con un particular, va a haber una justicia independiente y que va a resolver lo que corresponda, ¿no? ¿Eso es seguridad jurídica? Eso es seguridad jurídica, y eso es además garantizar que cuando yo tengo un conflicto con cualquiera, hay un tercer independiente que va a resolver, no por presiones económicas, no por presiones políticas, sino conforme lo que corresponda. Que no necesariamente es lo que a mí me gusta, es decir, que me van a dar la razón, pero es lo objetivo, lo que corresponde. ¿Qué cambios se deben hacer? A ver, en mi opinión, hay un órgano sobre el que se ha discutido mucho, pero pocas propuestas se hacen de modificación, que es el Consejo de la Judicatura. Para mí está claro que el Consejo de la Judicatura debe sacársele, al menos como está hoy por hoy conformado, el tema disciplinario y de control a los jueces. El Consejo de la Judicatura debe permanecer como un órgano netamente de administración, y por último se debería, dentro del Consejo, un organismo separado, una especie de Consejo de Disciplina, pero con autoconformación de quienes conforman la función judicial y no con conformación política, para evitar la interferencia judicial. Pero más allá de eso, yo creo que un tema que es supremamente importante es revisar los requisitos para ser jueces, sobre todo de las altas cortes, de la Corte Nacional de Justicia, en particular en el tema de la justicia ordinaria. Pero usted, Miguel, que ahorita la Constitución señala que para ser juez de la Corte Nacional de Justicia se requieren 10 años de ejercicio profesional y acreditar en ese periodo de tiempo tener un título de tercer nivel. Ni siquiera se requiere, según la Constitución, un título de cuarto nivel para ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Yo soy una persona joven que ejerce el derecho, pero yo creo que para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, además de un tema de méritos académicos, de lo que se conoce como la hoja de vida, sí se requiere un tema de experiencia y madurez. De experiencia y madurez para que cuando se llegue a una alta magistratura, las presiones, sobre todo de índole político, no pesen, ¿no? Porque ya la madurez de una persona le permite aquello. Hoy por hoy, en los jueces, salvo honrosas excepciones de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, muchos ni siquiera conocemos quiénes son.
¿Y esto a qué se debe? A que primero hay jueces encargados. Segundo, hay concursos que se terminan de realizar mal, tarde o nunca. Y los requisitos creo que son muy laxos. Yo creo que no es viable continuar con un sistema de concursos abiertos en materia de designación de los jueces de la Corte Nacional, porque tenemos 1,000, 3,000, 2,000 postulantes, y que esa no es la razón de ser de la Corte Nacional de Justicia. En mi opinión, se debe repensar. Regresemos a ver, por ejemplo, la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Yo creo que con aciertos, desaciertos, yo he estado a favor o en contra de distintas decisiones, me parece que ha sido un mecanismo de designación mucho más sólido y que ha permitido tener mejores perfiles en la Corte Constitucional que en la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo se elige en la Corte Constitucional? Vía ternas. Y de estas ternas se hace un concurso, que es un concurso público, y desde ahí se eligen a los 9 magistrados. Obviamente en la Corte Nacional, me refiero, el número es mayor, pero podemos optar por un sistema de ternas o por otro sistema de designación. Son 21 y sus conjueces. Así es, pero me parece que es hora de repensar este sistema. ¿Para qué? Para que quienes lleguen a la Corte Nacional de Justicia sean personas que ya han estado culminando la trayectoria jurídica y no empezando su trayectoria jurídica en la Corte Nacional de Justicia. Por otro lado, Miguel, yo creo que este sí es un tema que yo creo que se debe poner sobre la mesa, y es las remuneraciones que perciben los jueces. Primero, yo creo que este sesgo que tenemos en la Constitución, que es este corte más bien socialista, populista, diría yo, de que nadie puede ganar más que el presidente de la República, para mí se debe eliminar este tema. O sea, el presidente de la República es un cargo de designación popular, un cargo que ejerce otro tipo de representación, cuando hay distintos funcionarios que ejercen una responsabilidad importante, que sus cargos, por ejemplo, son de por vida, los jueces de primera instancia, los jueces de la Corte Provincial, y que si usted fortalece también la administración de justicia desde este punto de vista, también ayuda a prevenir actos de corrupción, porque muchas veces la corrupción, ¿de qué lado viene? Y también fiscales. Jueces, fiscales, defensores públicos. Yo creo que se debe hacer una revisión. El problema es que en el país, por una carga ideológica, nadie puede ganar más que el presidente de la República, indistintamente de su nivel de responsabilidad o de las funciones que desempeña. Ahora, eso con los jueces nacionales y con los jueces constitucionales, porque mucho se ha debatido de llegarse a la constituyente, que deben tener algún tipo de control. Bueno, y en el tema de los jueces constitucionales, yo no creo, sobre todo de las altas cortes, me refiero de la Corte Constitucional, no creo que deban ser sujetos de un control político, más allá de que constitucionalmente no está vedada esta posibilidad, es decir, no es inconstitucional que tengan control político con ciertas garantías, desde luego. Yo no creo que es lo lógico en el Ecuador. Me parece que en el Ecuador el control político a los jueces puede ser una invitación a que haya interferencias en la administración de justicia constitucional. Pero creo que se puede repensar un sistema de control intercortes. ¿Qué quiero decir? Que la Corte Constitucional pueda controlar disciplinariamente a la Corte Nacional de Justicia y viceversa, y establecer garantías, por ejemplo, de unanimidad para lograr la destitución de un juez, no necesariamente para la suspensión o para otra sanción de índole administrativo disciplinario, es decir, por faltas disciplinarias, no por el contenido de sus fallos judiciales, desde luego. Pero creo que eso se puede pensar. Me parece que un control intercortes disciplinario, insisto, puede ser más loable que un tema de un control político a los altos magistrados. Ahora, quisiera un comentario. El presidente Noboa ha puesto, a propósito de lo que debiera ocurrir con la Constitución, pone un tuit que dice: ellos escribieron las reglas para protegerse entre ellos. Hoy el Ecuador elige hacerlo distinto. Una nueva Constitución donde el bien esté por encima del mal, donde un criminal no sea prioridad sobre ti, donde no puedan salir libres al pisar la cárcel. Este camino lo encabezan personas que no le deben favores a nadie, y menciona nombres el presidente. Para constituyente nacional, Anabel Asín, Neil Olsen de Guayas, Diana Salazar en Pichincha. ¿Qué piensa usted? A ver, a mí me parece, empiezo por lo primero del presidente de la República, ¿no? La constituyente siempre va a ser una oportunidad para cambiar y para poder quitar sesgos ideológicos. Lo ideal es quitar el sesgo ideológico que pesa sobre la Constitución de 2008, pero no poner otro sesgo ideológico, ¿no es cierto? Sino ser una Constitución neutra que recoja las necesidades y acorde a la realidad del país. Al final del día, lo que hace el presidente de la República es una invitación al cambio.
que quedará en manos de la ciudadanía el decir si quiere o no quiere ir a este cambio, y al final del día también quedará en la ciudadanía el elegir a sus representantes, y el luego de electos sus representantes y que se elabore un proyecto de constitución, la ciudadanía tendrá que aprobar o no el proyecto de constitución que se le pone. Así que en mi opinión muy particular, yo creo que la constituyente sí sirve para hacer estos cambios profundos en justicia, en el sistema económico, en el sistema de la seguridad social, en el sistema de las relaciones internacionales del país con el mundo. Me parece que eso sí puede ser muy importante para efectos de que quienes potencialmente puedan estar en la Asamblea Constituyente hagan un debate profundo. Y no creo que hay que negarnos de esta posibilidad como Ecuador. O sea, la Constituyente va a ser una oportunidad, porque claro, los argumentos en contra de que lo que pasa es que se quiere restringir libertades, lo que pasa es que se quiere cambiar desastre para que ya no sea de un partido político, sino de otro la Constitución. Bueno, esos son los riesgos de todo proceso constituyente, porque bajo esa consigna estaríamos votando, si votamos por el no, estaríamos votando para que se mantenga el proyecto político plasmado en la Constitución de quien estaba en el poder en ese entonces, y la Revolución Ciudadana. Pero al final del día, Miguel, lo que quiero decir con esto es, son los ciudadanos los que van a elegir. Si se convoca primero, y luego si convocado, si estamos o no estamos de acuerdo con el texto que se apruebe. Porque no es que nosotros le damos un cheque en blanco al presidente de la República para que convoque la constituyente y usted haga la constitución. Se aprueba lo que sea. No, pues a mí me llama la atención cuando dicen es que el presidente debería decirnos qué debe tener la constitución. No, ahí hay un error, porque estamos pensando como que esto fuera el 2008. El presidente lo que debe decirnos es qué ideas generales tiene él para modificar y será la asamblea, desde luego, constituyentes desde los luego, que aprueben, y si no gusta al pueblo, le dice no en las urnas. Así es, el presidente no puede decir yo mañana quiero que la Corte Constitucional no sea Corte Constitucional. No, a ver, el presidente puede tener una idea de lo que él ve la justicia constitucional, pero esto se va a debatir en el seno de la Asamblea Constituyente, y si luego a la ciudadanía no le conviene, la ciudadanía va a decir que no, porque muchas de las reformas que se pueden plantear en el texto, en una eventual propuesta constituyente, han dicho algunos, es que para esto requiere reforma parcial. ¿Y por qué irnos al mecanismo más gravoso que es la Asamblea Constituyente? A ver, entonces, ¿qué queremos? ¿Vivir en elección tras elección tras elección? Porque para aprobar las reformas parciales de la Constitución se requiere el voto popular del ciudadano. Entonces, después de tramitar todas las reformas parciales en la Asamblea, vamos a vivir de nuevo en elecciones. Entonces, la inestabilidad que se acusa va a ser exactamente la misma, si es que hay una inestabilidad. ¿Cómo evitamos que haya una inestabilidad? Bueno, si llegada instalada la Asamblea Constituyente, y ahorita ya hay varias voces sobre lo que se debería cambiar, lo que se debería mantener, hacer una constituyente que debata seriamente, que se dedique solo a redactar el texto de la Constitución, y al final del día, si la Constitución que se elaboraría es mala, bueno, la ciudadanía tiene en su poder la posición de decir no. Y bueno, respecto de los candidatos que anunciaba el presidente en el tuit de hace pocos minutos, a ver, me parece que Nils Olsen y Anabel Asín están actualmente en la Asamblea, pero me parece que la incorporación de Diana Salazar es un perfil importante en una constituyente, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que Diana Salazar puede aportar, primero, desde lo que ella vivió para desmantelar penal y el sistema de justicia, ¿no? Vea los casos que ha tenido Diana Salazar. Diana Salazar ha tenido casos muy importantes que han involucrado delitos con connotación electoral, arroz verde, metástasis purga, un tema de vulneración a la independencia judicial a través de coimas, favores políticos, etcétera, y también temas relacionados con peculados importantes en los contratos de ejecución, en los contratos públicos. Yo creo que la experiencia de ella puede ser muy importante para aportar al debate constituyente, porque tampoco es que va a ser la palabra de ella o de cualquier otro asambleísta el que termine pesando para aprobar la Constitución. Lo que pasó en Chile. En Chile hicieron una constitución extremista e hiperpresidencialista y el pueblo les dijo no. El pueblo tiene el poder en sus manos. La constituyente o el Esto proceso... no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. O sea, y yo no estaría de acuerdo en darle un cheque en blanco al presidente de la República. Desde luego que no. La constituyente es una oportunidad para debatir, para llegar a mínimos consensos. Por ejemplo, mucha gente dice lo que pasa es que el presidente de la República no va a llegar a tener las 2/3 partes de los 80 asambleístas para aprobar la constituyente. Y yo no veo mal que el estatuto diga que haya 2/3 partes. Más bien, yo lo veo correcto y lo veo como una garantía democrática
democrática, porque esto va a obligar a que las fuerzas políticas se sienten, lleguen a mínimos acuerdos, que es lo que debe tener el texto constitucional. Debe tener acuerdos mínimos, acuerdos pragmáticos, acuerdos como sociedad, porque estos van a ser los valores que van a regir al Ecuador en caso de llegarse a aprobar los siguientes años. En consecuencia de aprobarse este domingo la consulta popular, de ir a una constituyente, vendrá el siguiente paso, la elección, como ya ha mencionado, nombres del presidente, y luego la elaboración del texto, que será el escenario de esta constituyente, la que discuta, debata y apruebe un texto que luego será puesto en consideración del pueblo ecuatoriano el próximo año. Así es. A ver, y en tiempos es un proceso largo. Llegado el caso que el domingo la ciudadanía diga sí quiero ir a un proceso constituyente, luego vendrá el proceso de candidaturas, es decir, de quienes se postulen para ser asambleístas constituyentes. Y aquí tenemos la primera crítica de que el estatuto recoge que es 18 años estar en uso de derechos políticos. Es que el problema no son los requisitos, el problema es los cuadros que los partidos políticos quieran presentar. La responsabilidad es de los partidos políticos de presentar cuadros idóneos para el proceso constituyente, porque no es un tema de requisitos, porque con el debido respeto voy a decir esto, puede haber personas de 40 años que están en menor capacidad que una persona de 20 años que sí ha tenido una experiencia académica. No es un tema de edad, sino más bien es un tema de formación. Pero esos cuadros, en quién recae la posibilidad, en la responsabilidad, perdón, de los partidos políticos. Estos cuadros luego nosotros tendremos que elegir quiénes son. Electa la representación de quiénes van a ser los representantes en esta Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente tendrá un periodo de 6 meses, prolongado hasta por 2 meses más, con el voto de las 2/3 partes de la propia Asamblea, para redactar la Constitución, no para hacer ninguna otra tarea, sino única y exclusivamente para redactar el proyecto constitucional. Y en esta redacción van a tener que escuchar a los distintos actores. Los distintos actores podemos participar en la elaboración o en aportes para que se construya un texto constitucional lo más idóneo posible para el país. Y si luego este proyecto de constitución no nos gusta, no nos conviene, creemos que restringe derechos, que anula derechos, que no le está dando el giro económico que el país quiere, la ciudadanía tiene en sus manos el decir no, como lo dijo en Chile en 2 ocasiones. Eso puede pasar en el Ecuador. Y no pasó, y no entró en vigencia. Y no pasó, y eso puede pasar desde luego. Y sí, esto tiene un coste en la... Dependiendo del texto que salga. Así es, dependiendo del texto que salga, Miguel, pero no creo que nosotros debemos negarnos la posibilidad por perjuicios propios de que se llegue o no se llegue a aprobar un texto constitucional favorable. En el 2006 no sabíamos cómo se iba a aprobar el texto constitucional, porque muchos dicen que tenía mayor legitimidad la convocatoria del 2006 porque era una propuesta de campaña. No, creo que hay un error. En el 2025 también fue una propuesta de campaña del presidente de la República y de su contendor en la segunda vuelta el convocar a una asamblea constituyente. No es que el presidente de la República hoy día se ha sacado debajo de la mesa la idea de la constituyente, no, él lo planteó como propuesta de campaña. La ciudadanía ya sabía lo que el presidente ha propuesto. Como un tema extremo. Primero fue por la Asamblea Nacional, como no hubo eco, simplemente buscó este mecanismo que es constitucional. Desde luego, pero en su campaña el presidente de la República sí señalaba que eventualmente él quería convocar a una constituyente. Entonces, no, yo no creo que debemos, por subjetividades, cerrar una posibilidad. Lo que va a abrir esta posibilidad es un debate ciudadano, un debate nacional, en el que luego, que ojalá nos llegue el caso, pero si se instala la constituyente, ojalá tengamos un texto constitucional acorde que la ciudadanía lo apruebe. Y si no, la ciudadanía va a decir que no. Pero no creo que eso debe ser un mecanismo para privarnos la posibilidad de debatir temas importantes en la Constitución. Claro, se ha llegado a decir, se va a perder derechos, no queremos que se pierdan derechos. Ni siquiera se ha resuelto ir a una constituyente. Ni siquiera se ha elegido a los constituyentes. Ni siquiera se ha instalado la constituyente. Nada, pero absolutamente nada. Y de hecho... Insisto, no, el presidente de la República puede decir que su posición, supongamos, porque no lo ha dicho, es restringir los derechos de la naturaleza. Él más bien ha dicho que va a respetar y fortalecer. No depende del presidente de la República, depende de la Asamblea Constituyente. ¿Y quiénes eligen a los asambleístas constituyentes? El pueblo. La decisión recae
en el pueblo. El pueblo, no creo que base a subjetividades debe privársele una posibilidad al pueblo de debatir sobre un nuevo texto constitucional. Yo creo que es un común acuerdo que la Constitución de 2008 fue hecho al traje a la medida de quién, de Rafael Correa y su grupo político. Creo que eso nadie puede debatir. Esa Constitución tiene errores conceptuales, más allá de lo del Consejo de Participación Ciudadana, que es un tema cosmético. Los 5 poderes. Hay otros temas conceptuales importantes como la justicia, que se pueden debatir en una constituyente. Sí, se puede debatir ampliamente. ¿Qué pasa si los asambleístas constituyentes quieren restringir derechos? Bueno, los ciudadanos en las urnas debemos decirle no al nuevo texto constitucional. Pero esa posibilidad no es jurídicamente viable, restringir esos derechos. Y segundo, además del Ecuador, ya temas de derecho a la naturaleza, temas de los pueblos y nacionalidades indígenas, tiene convenios que están por sobre el texto constitucional que el Ecuador los ha ratificado hace muchos años atrás. Bien, muchas gracias, como siempre, al jurista constitucionalista doctor Javier Palacios para ilustrarnos sobre el tema de la consulta popular y el referéndum y qué debe ocurrir de concretarse la constituyente en temas tan fundamentales como la administración de justicia en el Ecuador. Javier, muy amable. Con gusto, Miguel. 8:40, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Alberto Acosta Burneo, de análisis semanal y cómo cortar el financiamiento de la economía criminal. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.